mientras una parte de la Argentina sigue los detalles de la novela sobre la presunta responsabilidad médica por la muerte de Diego Maradona, la Sala 1 de la Cámara de Casación acaba de propinar un duro golpe al intento de Cristina Fernández de voltear la causa de los cuadernos de la corrupción. Lo hizo al rechazar el pedido de declarar inválido las confesiones de 31 arrepentidos. El pedido, que no lo habían hecho precisamente los abogados de la vicepresidenta, sino 3 procesados que están muy complicados, Julio De Vido, Juan Lascurain y Camilo Gómez, fue rechazado. Sin embargo, su aceptación hubiera sido considerada un triunfo de la expresidenta porque habría implicado un enorme daño a la investigación. Ya se está acercando Diego Cabot con nosotros, que tiene más detalles. De hecho, la semana pasada el presidente Alberto Fernández presionó a nuestro criterio fuertemente a los jueces de la Casación al considerar la ley del arrepentido, el sistema del imputado colaborador, un sistema de compra y venta de testimonios, dijo el presidente de la Nación, nada más y nada menos. Mirá. La verdad es que en la Argentina en los últimos años copiamos los peores modelos de la justicia americana. El arrepentido. El arrepentido es uno. 2. Pero no necesariamente es malo. No, es definitivamente malo, porque es un sistema de compra-venta de declaraciones. No, bueno, es un sistema de... Compra-venta de declaraciones. No se compra. Compra-venta de declaraciones. No se compra, sí. Yo declaro lo que vos, fiscal, me estás pidiendo y entonces yo me beneficio. Pero no declaro, tengo que probarlo. Entonces yo te aporto prueba que de otra manera no vas a acceder. Entonces es una forma muy eficaz. Eso no funcionó así aquí en la Argentina. No funcionó en ningún lugar así. Mirá, cuando vos revisás el tema, esto me hubiera encantado escribirlo. Quise escribirlo en el libro de La justicia acusada y no pude hacerlo porque me dijeron que no era oportuno. Pero cuando vos revisás, te vas a dar cuenta que la figura del arrepentido se dio casi simultáneamente en Brasil, en Ecuador y en Argentina. Bueno, en Brasil. Y en los 3 casos se usó para la persecución de líderes opositores. Punto. No. Punto. No hay arrepentidos en causas comunes. Hay arrepentidos en causas políticas. Sí. Bueno, punto. Entonces, eso es una ficción. Eso es hay una en ficción. causas de narcotráfico, no hay solamente en causas políticas. No sí, hay, claro. no hay. Sí. No, María, no. Pero no es una ficción. Yo tengo que yo aportar pruebas. Yo diciendo... no puedo si alegremente Mengano coimió. Tengo que llevarte prueba que Mengano coimió. Si vos vieras lo que son las declaraciones de los arrepentimientos en la causa de los cuadernos, desesperarías. Con todo el respeto, señor presidente, yo las leí y Diego Cabot ni hablar. Pero, perdón, no citó a Perú. En Perú, el sistema de imputados colaboradores y arrepentidos llevó a la cárcel a entre otras cosas, a un montón de presidentes. Incluso se suicidó Alan García antes de ir a la cárcel. Yo te digo realmente, nos digo a todos nosotros, debería revisar un poco la información el presidente. Pero volviendo, saludamos a Diego Cabot antes. Diego, gracias por estar acá. ¿Cómo andás, Luis? Bien, bueno, para mí una buena noticia para el sistema judicial, para todos nosotros. Pero la pretensión de considerar a la actuación de los imputados colaboradores inválida fue aceptada por la jueza Ana María Figueroa, de reconocida cercanía con el kirchnerismo. Sin embargo, fue rechazada por los jueces Daniel Petrone y Diego Barrueta Benia. Los camaristas de la Casación le dieron una mala noticia extra a Cristina Fernández. Rechazaron el pedido de los abogados de Cristina, aquí sí, de considerar, para que vos entiendas, inservible la declaración del chofer Oscar Centeno. Centeno fue quien anotó durante más de una década los viajes que hacía junto a la ex mano derecha de Vido, el valijero, presunto valijero Roberto Barata, para cobrar dinero negro de los empresarios de la obra pública que obtuvieron negocios millonarios. La desesperación de Cristina Fernández por voltear cuadernos se entiende perfectamente. Ella está considerada la presunta jefa de una asociación ilícita armada para robar y lavar dinero del Estado. De hecho, Centeno, por ahí Diego no se acuerda, quizás se acuerda, registró decenas de viajes al edificio del departamento de Recoleta, donde todavía vivía Cristina Fernández, y también a la Quinta de Olivos, cuando todavía vivían juntos con Néstor Kirchner hasta octubre de 2010, ¿no, Diego? Así es. Digamos, hay muchos
elementos en la prueba que hablan de que los famosos lugares de acopio, ¿no?, del dinero eran el domicilio donde ella vivía, ¿no? Y también, obviamente, la Quinta de Olivos. Pero vos sabés que a mí algo que se me había olvidado, y que recién un economista que hizo el cálculo me lo recordaba, Ariel Korenberg. ¿Sabés cuánto fue la plata que se calculó de la pérdida por la corrupción en la Argentina? 36.000 millones de dólares. Imagínate compararlo eso. Bueno, Martín está acá, tiene más claro los números con el tema con lo que son las reservas del Central, ¿no? Pero vos fíjate lo que es el dinero, 11 años, y sacar una cuenta relativamente amarreta, contando en base a las declaraciones que hay, algunas de arrepentidos y otras que no son arrepentidos, pero que reconocen pagos, de un porcentaje X de la obra pública y un porcentaje de los subsidios que se devolvía teóricamente al poder político. Atención, porque también vamos a hablar con Cabot, una declaración hoy de ADEPA muy importante, criticando fuertemente el fallo de Martínez de Giorgi, que tiene que ver con una información vinculada con Diego Cabot. Ahora lo vamos a hablar. Pero te doy el dato básico, los datos básicos. Además de Centeno, entre los arrepentidos más relevantes para la causa se encuentran los más relevantes, hay 31. José Francisco López, el de los 9 millones de dólares en efectivo, que intentó arrojar a través de los muros del convento de General Rodríguez. López, en la declaración, confirmó el armado de un sistema de recaudación ilegal, del que él participaba, se autoinculpó. Explicó que se había interrumpido con la muerte de Kirchner. Mirá, en línea con lo que decía Centeno, se interrumpió y Centeno dice, che, ahora paró, se murió Kirchner, pero después lo retomaron. Agregó que Cristina le había pedido que restableciera para las elecciones de 2011 el sistema con la siguiente pregunta. Es una pregunta de serie. ¿Viste que dice cinematográfico? Es una pregunta cinematográfica. Dice José López que Cristina le preguntó, ¿vos vas a ser parte del problema o parte de la solución? Y así siguieron, según López, con el sistema de recaudación ilegal. Otro importante, Ernesto Clares, el financista, confesó que recaudaba dinero de empresarios, lo cambiaba de pesos a dólares o euros, y se los hacía llegar a José López. O a Daniel Muñoz, entonces secretario privado de Néstor Kirchner. Otro, Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de Suco. Fue el primer hombre de negocios en explicar cómo funcionaba un sistema de cartelización que ya hace tiempo lo había explicado Diego Cabot en otro libro. Además, Wagner aportó una lista con las empresas asociadas al Club de la Obra Pública. ¿Qué era el Club de la Obra Pública, Diego? Bueno, según lo que relata Wagner, era un grupo de empresas que básicamente decidían quiénes iban a quedarse con cada una de las licitaciones. Él cuenta un poco, especialmente en la Cámara Vial, de empresas viales, cómo cuando salía una licitación del gobierno iban definiendo cuál de las grandes compañías que estaban ahí representadas se la quedaba. Y él da bastantes detalles, ¿no?, de cómo funcionaba eso. Incluso dice en qué lugar funcionaba, que es en la Cámara ahí por Diagonal Sur. Ahora, esto es muy importante, Diego, porque los que quieren voltear el testimonio de los arrepentidos dicen, como Alberto Fernández, los están obligando a decir, pero los arrepentidos no pueden decir cualquier cosa. Si entregaron un billete, tiene que decir dónde fue, el lugar, quién lo recibió, si había una cámara ahí o no había una cámara, porque si dicen cualquier cosa, pueden ser condenados por falso testimonio, ¿no, Diego? Sí, absolutamente. O sea, las palabras de Alberto Fernández denotan no solamente, si querés, como la falta o en algún punto la desprolijidad de ser el número uno del Poder Ejecutivo, o ser el Poder Ejecutivo, porque en realidad el Poder Ejecutivo es el presidente, y digamos, y presionar de esa manera a otro poder del Estado, como el judicial, sino denota un desconocimiento profundo del mundo del derecho penal, del que él es profesor en la UBA, por lo menos va a dar clase. Desconocimiento. Sí, absolutamente. Además de un recorte muy grande respecto de los argumentos, pero un profesor de derecho penal debiera argumentar de otra manera una cuestión absolutamente penal como ese estado de criterios penales y no cortando a un periodista como lo hace, ¿no? Pero más allá de eso, lo que dice Alberto Fernández respecto de
de la utilización o el de la uso, figura del claro, arrepentido. la figura del arrepentido para casos penales, para casos de corrupción solamente o políticos, es un recorte muy importante, ¿no? Porque no te olvides que en Brasil, por ejemplo, cayó el principal empresario de ese país, que es Marcelo Odebrecht, quedó preso. No es que solamente se persiguió al poder político. Y en Argentina hay 150 empresarios que el propio kirchnerismo durante muchísimos años los vapuleó diciendo que se cartelizaban y que eran ineficientes y demás. Y posiblemente tenía razón con muchas de esas cosas. El punto es que nunca dijeron, lo que nunca aclararon, que en algún momento fueron socios, ¿no? Y quizás eso es lo que le molesta. El presidente se siente incómodo argumentando esto, porque él en el fondo, digamos, sabe que está forzando un poco su línea argumental. Lo que el recorte que hace y la poca, digamos, si querés, expansión argumental que hace cuando dice no, porque solamente se usan estos casos, no, en otro no es verdad. Digamos, los delitos y las luchas contra las mafias requieren de una cantidad de herramientas de este tipo, porque hoy recién lo decía, pero me parece que es una expresión válida, se lo contaba Pancho, en ese tipo de organizaciones el silencio se paga muy bien. Claro, la hormetá. Claro, vos tenés que salir, digamos, a algún punto a romper ese muro de silencio que se paga muy bien, ¿no? Bueno, y sigo hasta continuar y después hacer el programa normal con muchísima gente que tenemos para hablar. Entre otros imputados colaboradores estaba Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina, asesinado el 2 de julio pasado, después de haber sido brutalmente torturado. Sabés que hace horas se supo que Gutiérrez había intentado comunicarse con la vicepresidenta 3 veces antes de morir. No sé qué signifique esto, pero el dato existe. En Cuaderno, Fabián Gutiérrez confesó que vio cómo se transportaban bolsos con dinero desde Buenos Aires a Río Gallegos y el Calafate en aviones privados. Declaró que ese dinero fue varias veces desde Buenos Aires al avión hasta la residencia del Calafate de Néstor y Cristina. Y confirmó la existencia de una bóveda donde supuestamente se guardaría el dinero negro. Otra arrepentida, fundamental, Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, dio detalles de la plata que elabora Daniel Muñoz, de propiedades que habían comprado con ese fin. Reveló que parte de ese botín fue usado para invertir en las islas Turks and Caicos. Víctor Manzanares, en un ratito Hugo Machiavelli nos va a dar datos muy importantes. Parece que lo volvieron a presionar y amenazar en las últimas horas a Víctor Manzanares, atención, ex contador de Cristina. Aportó datos de Cristina y toda la familia, aportó datos sensibles sobre las empresas y propiedades de las que Muñoz se valió para lavar por lo menos 70 millones de dólares en la Argentina y contó cómo escondió en su casa un bolso de... 70 millones de dólares afuera y 130 millones de dólares en Argentina. Y contó cómo escondió en su casa, en un bolso, varios millones de dólares. Lo hizo en una nota que le fue a hacer Hugo Machiavelli a su casa de Río Gallegos, del sur. Mirá. Confiesa los 15 bolsos con 30 millones de dólares en total que trajo hasta esta casa. Correcto. Se lo cuenta al cura y se lo cuenta a Stornelli. Y luego a Bonadío. Exactamente. Bonadío me hizo preguntas al respecto, pero ya la declaración era... Era la que había hecho. Sí. En la fiscalía. Exacto. Y los entró por esta puerta, digamos, por acá, los 15. Por la puerta del fondo del quincho. Y los guardó en una habitación. En el entretecho. O sea que subiste ahí, ibas subiendo un bolso, otro bolso. Así. Y lo ponía acá arriba. Y lo fuiste apilando acá. Acá. Uno al lado de otro. ¿Qué recuerdo tiene ese momento? Mirándolo hoy a... ¿cuántos años? No, 2006, 12 años. 12 años. Fue el inicio. Recuerdo que usted entra a los bolsos y la conversación con Muñoz es: ¿querés trabajar para mí? El momento que hicimos el transbordo de los bolsos de vehículo a vehículo. Fue la caída. La caída.
La caída, dice Víctor Manzanares. ¿Y cuál es la situación, Hugo Machiavelli, de Víctor Manzanares hoy? Dentro de un ratito vamos a hablar con el abogado de uno de los arrepentidos más importantes de la causa. Dale, Hugo. Claramente es un imputado colaborador clave, es el hombre que armó sociedades, que le contó a Bonadío dónde estaban las propiedades, que el propio Bonadío antes de morir se lo agradeció en uno de sus últimos dictámenes, el recupero para el Estado Nacional de varios de los bienes de la corrupción, que además tiene más pruebas, pero que está atemorizado, sigue teniendo un perfil bajo, pero está preocupado. En las últimas horas le sacaron fotos desde una grúa, se paró frente a su casa. Ahora seguramente el abogado que lo cuida, entre otros, y lo patrocina, Roberto Herrera, Baldini y otro equipo de los que forman parte, tratan de alejarlo de la información. Sin embargo, no pueden evitar contar en el derrotero diario lo que Manzanares por tercera vez sufre. Amedrentamiento, amenazas. Estas fotos lo que intentan es intimidarlo, según entienden las fuentes, a Víctor Manzanares, que está en su casa del sur, tiene custodia de Gendarmería, ya no de la Policía Federal, pero aún así logran amenazarlo. Claro, después vamos a seguir hablando, pero aparentemente Víctor Manzanares dice que va a aportar más pruebas a la justicia. No solamente en el juicio oral de la causa Cuadernos, sino también en los Sauces y Otesur. Dentro de un ratito vamos a hablar de eso. Según la investigación judicial en Cuadernos, Cristina Fernández habría cobrado casi 20 millones de dólares, provenientes de coimas que habría recibido de manera directa, por lo menos en 40 oportunidades. Después del fallo de la casación, se da por descontado que los abogados van a apelar y que la Corte va a tomar, o va a tener que tomar la decisión definitiva. De cualquier manera, la vicepresidenta no habla en persona con el presidente desde hace más de 50 días ya. Y más allá de los motivos que se difunden, el principal enojo de Cristina con Alberto es porque no consigue sacarse de encima las causas que más le preocupan. Además de los cuadernos de las coimas, siguen vivitas y coleando la causa de vialidad, que ya comenzó su etapa de juicio oral. ¿Te acordás cuando Cristina dijo, yo respondo preguntas? Preguntas van a tener que responder ustedes. La de los Sauces Otesur, que todavía ni siquiera tiene fecha para el inicio, muy lenta va esa causa, el inicio del juicio oral. Y la del encubrimiento a los responsables de atentado contra la AMIA, que no prescribe. Cristina, para meter a todos en el mismo lodo, hay que recordar estas cosas, aunque sea brevemente, auspició y le dio visibilidad a la causa de presunto espionaje ilegal como si fuera un expediente espejo. Así que nos acusan de chorros y de corruptos. Ellos son chorros y corruptos también y cometen delitos. Pero a mi entender, la causa de presunto espionaje ilegal no va ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque en el camino se cayó Federico Villena, el juez que estaba dispuesto a hacer todo lo que Cristina y sus aliados le pidieran en su momento. Cristina grabó un video en su momento con la misma estética con la que ungió a Alberto Fernández como presidente, pero yendo hacia los juzgados de Loma de Zamora. Esto sí que es cinematográfico. Mirá. Estoy yendo al juzgado federal de Lomas de Zamora. A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era Bonadío en Comodoro Pi, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. Qué cosa, ¿no? En aquellas oportunidades llegaron a ser 2 motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad. Es raro que no me sigan, digo, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito escándalo, diría yo. ¿Que por qué lo digo? Escucha bien. La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble, el Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, digo, ¿no?, le vendió a todos los argentinos y a todas las argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Bueno, y siguió, porque quería hacer una causa espejo para sacarse encima la suya. La otra causa espejo con la que intentaron, todavía sin éxito, voltear la de los cuadernos de las coimas, es la que impulsa Alejo Ramos Padilla, todavía juez federal de Dolores, y que se conoció como el operativo PUF. Una breve referencia al operativo PUF. Escuchá a Valdés hablándole a Juan Pablo Schiavi del operativo PUF. Dale. Bueno, movido el ambiente, ¿no, Eduardo? Va a haber novedades, quédate tranquilo. Pero movido ahí, estamos esperando que venga Isidro. Operativo PUF. ¿Eh? Operativo PUF.
Uf, ¿sí? Bonadío, Stornelli, puf. Bonadío, Stornelli, puf. Cada vez que escucho esto me hacen reír con el Super Scout y el Super Agente 86. Pero ahora hablando en serio, Ramos Padilla mantiene preso al presunto extorsionador Marcelo D'Alessio y procesados al fiscal Carlos Stornelli, la causa Cuaderno, y el periodista Daniel Santoro, que a mi entender hizo un trabajo impecable. Y por supuesto que no extorsionó a nadie. Pero semejante servicio de Ramos Padilla, Cristina Fernández de Kirchner, acaba de ser pagado con creces por el presidente en el medio del velatorio de Diego Maradona, porque propuso a Ramos Padilla como juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, el distrito con más votos de la Argentina. Brevemente vamos a hablar ahora con Diego Cabo, lo vamos a dejar ir porque trabajó mucho, después de hablar después de la última pregunta que le vamos a hacer, y después hablamos con Herrera, el abogado de Manzanares, y con Silvina Martínez. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos